En el capítulo anterior, nuestro protagonista finalmente había creado una espada demoníaca y se dispuso a dársela al líder del gremio Overkill, con la intención de que él la utilice en su forma de berserker. Esa espada era la gran Leviatán, y nuestro prota lo instaba a tomarla. ¡Esa gente! Jiraiya-sama al habla. Continuamos con la historia de nuestro protagonista, un creador de artefactos que actualmente está luchando en medio de una mazmorra, que en el futuro que él conoce, nunca terminó por ser limpiada. Sigamos con la historia donde la habíamos dejado. El líder del gremio piensa que algo es diferente con esta espada. Quizás el maná la habría cogido fácilmente si fuera una espada con varias habilidades especiales, pero en cambio, esto se sentía como algo muy distinto. Por otro lado, aún así, era una espada que Jun Seon había hecho, y así, el líder del gremio se dispone a sujetarla, y en el preciso instante en el que la sujeta, una gran cantidad de luz comienza a brillar. Nuestro prota nota tal cantidad de luz que incluso tiene que cerrar un ojo. Esta era una espada con maná contaminado, y la vampira lo podía identificar, basado en la energía que puede ella sentir. Debe ser la habilidad especial de afiliación de llama. Esa espada parecía bastante poderosa. Sin embargo, la vampira comienza a decir que maná contaminado y llamas no hacían muy buena sinergia, pero al parecer sí estaban combinándolo bien. Pero ella era demasiado poderosa como para ser vencida con solo eso, y a continuación, antes de que ellos pudieran actuar, ella invoca un ritual de magia de sangre. Esta era una técnica llamada territorio baño de sangre. De repente una gran cantidad de sangre comienza a salir de ella, llenando todo el espacio abajo como si fuera un solo piso. La sangre llega hacia donde se encuentra nuestro prota. El prota mirando hacia abajo piensa que eso debería ser una habilidad de área amplia. Quizás era una habilidad de absorción o apagado, aunque a pesar de eso la fuerza de absorción no era tanta como la que había usado la vampira antes, pero era, sin lugar a dudas, una habilidad bastante versátil. De inmediato, la vampira dice cómo la gestión de maná y el metabolismo básico se empezarían a paralizar lentamente, y luego todo se derretiría. Los demás miembros del equipo de nuestro protagonista comienzan a temblar. La vampira dice cómo los huesos, músculos, nervios y venas del cuerpo terminarían fundiéndose. Sin embargo, el líder del gremio Overkill ya se encontraba ardiendo en fuego mirándola directamente, y su espada en su mano ya estaba brillando en llamas. La vampira mira cómo él, a pesar de todo, se movía perfectamente incluso después de activar ella el territorio de baño de sangre. Esto hace que su cara se torne seria. Sin embargo, luego observa cómo, para ser exactos, no estaba perfectamente bien, pues lo que estaba moviendo su cuerpo no era su propia voluntad y conciencia, sino la habilidad de dicha espada. Incluso el poder puede desplegar quizás podría ser mucho más fuerte que el de antes. Sin embargo, esto no hace más que emocionarla. A continuación, levanta el puño mientras está sonriendo, diciendo que esto sería divertido, destruyendo las muñecas esta vez desde su lado. Es entonces que el líder de gremio se lanza contra ella. A gran velocidad, comienza a cortar el espacio que hay entre los dos, y la vampiresa de inmediato invoca otra magia de sangre, y unas dos pilares comienzan a tomar forma, como dos enormes manos de sangre. Esta técnica se llamaba manos sedientas. Inmediatamente ella lanza esas manos de sangre hacia adelante, y éstas se disponen a atacar y sujetar al berserker que se encontraba lanzando llamas en dirección hacia ella. Sin embargo, vemos cómo la espada parece estar dándole aún más poder, o quizás solo reaccionando al poder propio del berserker. A continuación, el berserker lanza un corte infundido en varias llamas, haciendo que las manos sangrientas simplemente sean rebanadas sin oponer resistencia. Esto saca una gran sorpresa por parte de la vampiresa. Inmediatamente utiliza la otra mano para atacarlo, pero mientras tanto se preguntaba qué había sido ese poder de hace un momento. Era al menos el doble de poderoso que antes, o incluso podía ser mucho más que eso. Mientras tanto, nuestro prota se estaba apretando el pecho, pensando que realmente estaba asombrado de lo que veía, pues frente a él veía al berserker acabar con una poderosa técnica con un solo movimiento de la espada. Ahora la vampiresa estaba en problemas. Inmediatamente tose sangre producto del ataque. Después de todo, dicho berserker había estado reprimiendo dicha salida durante tanto tiempo, aunque quizás ni siquiera él mismo lo sabía. De repente, aparece un cartel frente al protagonista. El objetivo principal había sido completado. El jefe oculto, anciano vampiro Elizabeth Bathory. Éxito en la incursión. Y vemos como la piel y el cabello de la vampiresa comienzan a perder color. Ella había sido derrotada. Su protagonista parece estar feliz mientras mira una pequeña caja de premio que había aparecido frente a él. Era una recompensa en forma de objeto. Él esperaba que sea un ítem que esté relacionado con la mejora de la recuperación del maná.
pues eso era lo que más necesitaba en esos momentos. Y luego, inmediatamente después de eso, libera la materialización del Leviatán. La espada finalmente desaparece de las manos del Berserker, y un cartel nuevo aparece diciendo: registro de información de espada demoníaca Leviatán. La próxima vez que uses esta habilidad no necesitas buscarla por separado y puedes materializarla sin más. El protagonista se pregunta a qué se refiere el sistema con buscarla por separado. El estándar para buscar armas es completamente aleatorio, quizás, pero es entonces que nos fijamos en el líder de Overkill, que se encuentra temblando mientras sus manos ya no sostienen al Leviatán. Nuestro protagonista de inmediato le dice que no se levante ni haga nada más, que solo se quede allí. Aunque se levante, no estaría en condiciones de caminar. Tal vez si hubiera estado bien, pero ya había recibido bastante daño y había sacado tal cantidad de poder. Le sorprendía que esté consciente en ese momento. De todos modos, habría que descansar un poco, pues no parecía que la vida de nadie estuviera perdiendo tiempo o corriendo riesgo. Y es entonces que nuestro protagonista se acerca al cuerpo desfalleciente de la vampira. Al parecer, aún conservaba algo de vida y le pregunta si había sido él quien había hecho todo eso. Y felicidades. Nuestro prota pensaba que parecía fatal. Pero ¿por qué había aparecido el éxito de la incursión cuando ella aún mantenía la vida? ¿Qué relación tenía con esa mazmorra? Nuestro protagonista le hace dicha pregunta de inmediato. Le explica que lo que está controlando esas muñecas era claramente el mismo maná contaminado que pueda sentir de ella, pero ella no tenía control sobre el hecho de esos muñecos, y aún así esos muñecos se movieron para protegerla como su prioridad. Ella sonríe y dice que por supuesto que tenían que protegerla. Era su preciada fuente de energía, que les mantenía con vida y les ayudaba a mantenerse. Explica que hacía mucho tiempo se permitió un capricho, algo que ella probablemente normalmente no hubiera hecho. Había salvado la vida de algunas ratas que casi caen al agua, y si eso fuera todo, habría terminado como una historia extraña. Sin embargo, esas ratas a las que ella había salvado también eran un poco extrañas. Le habían dicho que no podían dejar ir a su salvadora y que por favor acepte su invitación o algo así. Era la primera vez escuchando a un humano decir eso, y es de esa forma que ella fue atrapada allí. Y luego explica que no sabe en qué punto cambió todo, cuál había sido el punto de inflexión exactamente. Pero cuando ella lo entendió, ya no era su invitada, sino su propia familia. Y aunque fue muy poco tiempo, estaba segura de que fue feliz. Sin embargo, fue hasta que ella se dio cuenta de por qué esas ratas realmente la habían aceptado como su familia. Y por supuesto, habría sido la propia culpa de ella. Ella les dio la oportunidad de traicionarla y controlarla en primer lugar. Era la prueba de que se había vuelto infinitamente blanda y también débil. Y así es como la separaron de ese cuerpo y la sellaron, al igual que la mayoría de sus habilidades, para que ella les suministrara una cantidad suficiente de maná para controlarlos y para protegerlos. Nuestro prota le pregunta sobre a qué se refería con protegerlos o de qué cosa protegerlos. Ella explica que no estaba muy segura, pero aunque no lo sabía, le pregunta si acaso no había mirado afuera desde que entró a esa tierra. Era una escena bastante fascinante. Era un vasto desierto que se extendía sin fin. Ella pensaba que no importaba en qué dirección vaya, no había fin allí. Pero eso no era un desierto natural, sino una barrera y un espacio creados para proteger la tierra. Estaba segura de que su mamá usó su poder para crearlo, para así protegerse de los monstruos del otro lado de la fisura. Cuando ve la mirada del protagonista que se vuelve compleja, le dice que a juzgar por su reacción, su mundo también debería tener ese tipo de fisuras. Pero bueno, quizás fue así como él había llegado hasta allí. Los mundos de ambos deberían haber pasado por lo mismo. Una fisura apareciendo en el cielo y los humanos despertando con maná, y una a una las puertas comienzan a aparecer. En el caso de ellos, lo que apareció dentro de ellas eran monstruos muchísimo más crueles que un vampiro como ella. Nuestro protagonista se arrodilla frente a ella. Le pregunta cómo manejó su mundo de las ruinas o las puertas, cuántos años pasaron después de la primera fisura. Ella, sin embargo, le pregunta sobre a qué llega. ¿Ruina? Si acaso esa había sido la conclusión, desafortunadamente no llegó a verlo por ella misma. Después de estar atrapada en ese cuerpo, pasó un tiempo en la oscuridad, en la que ni siquiera podía moverse. Durante ese tiempo su mundo cayó, y ella quedó en un lugar aislado como ese. Solo recientemente había sido capaz de moverse, desde que eso había aparecido ante sus ojos. Al parecer, una ventana también se había presentado frente a ella. Vemos que la búsqueda oculta que tenía ella era mazmorra abierta, repeler a los intrusos que vienen de diferentes mundos. Objetivo de la misión, repeler un total de 100 intrusos. Recompensa, liberación de ese mundo abandonado. Nuestro protagonista se sorprende. Una ventana de sistema.
Así que ella también era un player, un jugador. La vampira, al ver el rostro del protagonista, le pregunta si tenía muchas preguntas al parecer. Sin embargo, sentía no poder satisfacer dichas preguntas. Vemos que su cuerpo poco a poco empieza a resquebrajarse. Dice tranquilamente que la muerte llegaba. Y eso tampoco estaba mal. Nuestro prota comienza a maldecir. Su cuerpo ya estaba empezando a colapsar. Pero de repente nota que ahí, en su caja, el ítem era unos grilletes demoníacos de control y podían ser usados. Nuestro protagonista mira detenidamente esos grilletes y luego esboza una gran sonrisa. De repente la vampiresa, que aún conservaba un hilo de vida, abre uno de sus ojos y nuestro protagonista estaba a punto de usar el ítem que le había dado el sistema. Algo se le había sujetado al cuello, como una especie de grillete. La vampira le pregunta qué había hecho. Vemos que un cartel dice, los grilletes demoníacos de control. Objeto de encarcelamiento forzado. Puede ser usado en monstruos derrotados en estado crítico. Nuestro prota le dice que eso no era una coincidencia. Podría guardar eso y no usarlo ahora, pero personalmente ella le interesaba. Un cartel dice que al equiparlo con éxito, el monstruo en cuestión se curaría de su estado crítico. Y así vemos cómo la vampiresa comienza a curarse por completo de todas las lesiones que había tenido. Otro cartel informa que el monstruo en cuestión estaría subordinado como familiar al jugador que haya usado el objeto. El prota le dice que había visto a muchos jugadores con familiares. Sin embargo, esta era la primera vez que un jugador tenía a otro jugador como familiar. Vemos un cartel frente a él que dice, Anciana vampiro Elizabeth Bathory. Tras el encarcelamiento, se crea el contrato completado, y una gran luz aparece, inundando toda la habitación, haciendo brillar a la vampiresa mientras nuestro protagonista se tapa los ojos con la mano. Y cuando la luz termina por aparecer, un cartel informa que la anciana vampiro Elizabeth Bathory había sido registrada como familiar del jugador Shin Jung-seon. Nuestro protagonista, aunque sorprendido, parece satisfecho. Le dice que no esperara que tuviera una forma diferente, pero eso era un poco inesperado. Frente a él, lo que había era un pequeño gatito con ojos rojos. El protagonista dice que pensar que era un gato y no un murciélago, y hasta su collar había cambiado para adaptarse a ella. Sin embargo, el gato es el que más parece sorprendido. Empieza a mirar sus manos, sin saber cómo había sucedido eso. Y luego, una gran luz púrpura aparece, devolviéndole la forma original. ¡No me hagas reír! La mujer comienza a gritar, intentando quitarse el collar, preguntándose cómo se atrevía él a usarla como un familiar. Ella pensaba que en lugar de enfrentarse a esa humillación, debería morir. Sin embargo, nuestro protagonista le pregunta si incluso mantener una forma humana era demasiado. Eso era desafortunado, pero parecía que ahora mismo ni siquiera tenía derecho a rechazar dicha humillación. Vemos un cartel que dice que si se suministra maná o no, o maná corrupto, el bloqueo de las habilidades del familiar puede desactivarse temporalmente. Nuestro prota la vuelve a convertir en gatito, diciéndole que ella es un familiar que ni siquiera podía transformarse, no sabía ni para qué podría servirle, pero por ahora estaba en sus manos, así que la carga, aunque la vampiresa convertida en gatito le dice que lo suelte, haciendo que el prota se sorprenda de que puede hablar a pesar de estar en forma de gato. Luego le dice que esto no tendría nada que ver con lo que estaban hablando, pero ¿realmente fue traicionada por esas personas? La vampiresa le dice que era cierto, ya le había contado todo. El prota explica que no hay que repetirlo de nuevo. Lo escuchó bien. Sin embargo, mientras escuchaba algo no le cuadraba. Estaba diciendo que robaron su poder para su propia supervivencia. Sin embargo, ¿vivir así tenía sentido? Él no sabía exactamente qué pasó, pero su familia no parecía ser tan exquisita. Ni siquiera estaba seguro de si tienen una racionalidad legítima o algún ego. Más que criaturas vivientes, parecían muñecos que se movían con un programa establecido. Ella, sin embargo, dice que no había nada de raro en eso. La mentalidad de los humanos está destinada a cambiar para adaptarse a su cuerpo físico. Llegaron a un estado así porque usaron maná corrupto a la fuerza, así que por supuesto su ego y racionalidad se atrofiaron. Le pregunta si acaso esperaba que ella sintiera simpatía por esos idiotas. El prota le dice que no exactamente eso, pero solo decía que si fuera él, o la mayoría de los humanos, no elegirían continuar una vida de esa manera. Y luego comienza a acercarse en dirección a una de las estatuas, a la del esposo o padre. Él piensa que si estaban moviéndose esos cuerpos deberían tener esa cosa, pero cuando se acerca y observa con más detenimiento nota algo. Mientras tanto la vampiresa le preguntaba a sí misma qué es lo que pasaba, pues si ella fuera él, ¿no habría elegido continuar una vida así? No le cuadraba algo, y qué sentido tenía decir algo así hasta ahora. El prota se acerca y dice que ya verán, ya veremos, y a continuación
extrae una especie de orbe de dentro de una de las marionetas y luego le dice a la gata, digo, vampira, que vaya hacia él. La gata, sin poder negarse, simplemente es levitada hasta estar donde el prota, quejándose de que incluso una orden como esa tenía tanta fuerza sobre ella. Una vez frente a él, el prota le dice que no sabía si ella era consciente o no, pero ese era un llamado objeto cristal esencial. Normalmente se usaba para hechizos de clase afilada de la magia negra y guardaba una parte de su propio maná y alma en él. Debían haber tomado y metido eso en un muñeco, trayendo sus almas dentro de ellos. Puede que no tuvieran suficiente poder, pero claramente eran bastante hábiles en su forma técnica. La gata le pregunta por qué estaba diciendo eso, pero de repente nota algo dentro del orbe. Al parecer, era un recuerdo. Ella de repente se ve dentro del recuerdo una conversación que había en la familia. La madre preguntaba que había visto varios cientos de miles de visiones diferentes desde hace unos días, y los resultados siempre eran los mismos. La colisión que había estado ocurriendo entre los dos mundos diferentes en los últimos años. Esa frecuencia seguiría aumentando sin control, y aunque lo pongan y todo lo que hicieran, en 5 años era demasiado tarde como para prepararse. Esa, a pesar de no haber sido la realidad en ese instante, debería ser una visión basada en recuerdos. La gata al parecer estaba viendo los recuerdos de su padre, y el padre preguntaba entonces qué pasaba con ese método, la hipótesis de una dimensión distinta que estaban investigando. Si era eso, al menos su familia podría sobrevivir. Pero la mujer decía que si recibían la ayuda de Beth, podrían al menos separar las tierras que rodean esa finca. Pero el problema venía después. Si colapsaba el mundo, esa finca quedaría para siempre a la deriva, en el espacio entre dos dimensiones, hasta que alguien del otro mundo los descubra. Varios cientos o miles de años, incluso podría llevar más que eso. Solo estarían esperando una muerte lenta. El rostro de tanto el padre como el hijo estaban bastante angustiados, pero de repente el pequeño dijo que eso no sería así para Beth. La madre se sorprende al escuchar decir eso a su hijo, pero el niño le dice que como ella sabía, solo podrían vivir unos años más. Pero Beth Nona era diferente a ellos. ¿No podrían al menos salvarla a ella? La razón por la que su familia estaba viva era gracias a las acciones de Beth en ese día. Y si ese era un destino que ellos podrían evitar, que al menos un miembro de su familia debería sobrevivir. Y es así que luego terminaron aprisionando a Beth. Al parecer no había forma de que Beth coopere con ese plan. Ella estaba gritando. Había confiado en ellos en el siguiente instante y había sido capturada. Y ellos la miraban con tristeza, diciéndole que lo sentían mucho por hacer eso. Y así terminaron por encerrarla dentro de un cajón, y ocurriendo la historia que ya la misma Beth nos había comentado. Incluso después de transferirse ellos al cuerpo de una muñeca, ¿acaso permanecería su conciencia? El padre decía que por un tiempo, unas docenas o incluso cientos de años, serían capaces de mantener su conciencia humana, pero después de eso se desgastarían lentamente. Después de unos 200 años probablemente ni siquiera recuerden quiénes eran ellos, pero aún así seguirían siendo muñecos. Tenían que serlo. Aunque su dimensión esté aislada, no sabían qué clase de variables peligrosas podían acecharlos, y esta vez serían ellos los que protegieran a Beth. Ellos no sabían cuánto tiempo llevaría. Sin embargo, aún así, en algún momento, alguien de otro mundo podría salvar a Beth. Vemos, regresando al presente, que nuestro protagonista está mirando un cartel. 50 de maná corrupto consumido. Vemos que familiar. Las habilidades de Elizabeth Bathory temporalmente eran liberadas. De repente, grandes cantidades de fluidos están siendo derramados. Eran las lágrimas de Beth, preguntándose por qué no se lo habían dicho. Si se lo hubieran dicho, quizás entonces. ¿Entonces qué? Le dice el prota. Habrían acabado todos juntos. Era una ruina que no se podía evitar, y ella habría elegido la muerte junto con ellos. Luego le ordena que no se quede sentada y se levante, pues no tenían mucho tiempo. Vemos un cartel que dice, familiar Elizabeth Bathory, habilidades liberadas, tiempo limitado, 2 minutos y 45 segundos. No era una recuperación completa y pensar que 50% de maná corrupto solo darían 3 minutos. Él no había pagado un precio tan caro para que ella simplemente siga llorando allí. Así que le dice que su papel era al menos concluir las cosas. Ellos habían permanecido como muñecos durante mucho tiempo, todo ese tiempo para protegerla. Para la conclusión de su labor, ella misma debería destruirlos para ayudarlos a descansar. Empieza a gritar que no podría hacer algo así. ¿Ella cómo podría? Pero nuestro prota la mira directamente y le pregunta por qué quiere ser tan patética. Incluso si la destrucción o muerte era un destino sin escapatoria, podrían haberlo organizado todo y vivir sus últimos momentos de felicidad. Pero esas personas habían elegido no hacer eso. Se atraparon y sellaron a sí mismos en una presión de por vida sin fin, solo por su futuro, que ni siquiera podían estar seguros de si sería cierto. Y eso
No era ni por ella ni por él. Era lo mínimo que se podría hacer por la devoción que demostraron. Esa era la mínima obligación que tenía para con ellos. La vampiresa, mientras tanto, no podía dejar de soltar lágrimas. Sin embargo, se pone de pie. Una mirada un poco más seria aparece en su rostro y luego se enfoca en esas tres marionetas. Empieza a recordar sus momentos de felicidad que habían vivido juntos y con una especie de rostro de desesperación en su mirada, finalmente lanza una gran cantidad de poder. Vemos un cartel que aparece frente al protagonista. El objetivo adicional había sido alcanzado. Averiguar la verdad de Elizabeth. Recompensa. Cofre del tesoro travieso. Ella había terminado por destruir el cuerpo de sus queridos familiares, pero aún, con lágrimas en los ojos, lo había logrado. Y así, finalmente cambiamos de escena y nos encontramos al otro lado de dicha mazmorra, en el portal que ahora está de color azul. Vemos que todos finalmente habían logrado atravesar el portal. Aunque estaban malheridos, seguían vivos. Vemos también que el líder de Shiwa, o del gremio Shinwa, había atravesado y seguía vivo también. Y nuestro prota, que era el último en salir, dice que siente estar ahí, que estuvo en la mazmorra más tiempo de lo esperado. Aunque no podía decir eso frente a la vampira, lo consideraría un poco de mala educación. Le pregunta qué pensaba del mundo que estaba viendo frente a ella, en comparación con su mundo anterior. Ella dice que no había comparación. Incluso el maná que podía sentir era demasiado débil, pero aún así no tenía derecho a elegir. Sin importar qué clase de lugar sea ese, haría lo mejor que pudiera ahí y seguiría viviendo. Esa era su obligación. Y hasta aquí el capítulo de hoy, chicos. Esperen un nuevo capítulo la siguiente vez. Si quieren continuar con la historia, pueden hacerlo a partir del capítulo 22. Yo soy Jiraiya Saba. Nos vemos pronto. Chao.